por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, tú, yo, todos, fuimos curados. Bienvenido a nuestra comunidad de la fe y al estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Le invitamos a ponerse cómodo, tomar una tacita de té, café o chocolate y preparar su Biblia, lápiz y libreta para apuntar. Hoy exploraremos juntos el capítulo 13 de este fascinante libro, enfocándonos en el versículo 16 hasta el versículo 41. En este pasaje, Pablo nos ofrece un discurso profundo que conecta la historia de Israel con la obra redentora de Jesucristo. A lo largo de este estudio, analizaremos el contexto histórico, realizaremos una exégesis del texto y descubriremos palabras claves del idioma original, aplicando sus verdades a nuestra vida cristiana actual. Saludamos cariñosamente a nuestra estimada hermana Marichuy, Fiordalis Lara, Edgar, Serafín Lario, mi estimado hermano Juan Vergara, Juan Carlos, Susana Vergara, Susana Vargas, Mirta Santiago, Ángela Hernández, Nilda González, Patricia Severiano, Hipólito Ureña, Claudia García, Natalie y a todos los miembros de nuestra comunidad de la fe. Comencemos este tiempo de aprendizajes y reflexión juntos. Antes, hagamos una oración juntos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con un corazón agradecidos por este tiempo de estudio en tu palabra. Te pedimos que nos guíes a través del Espíritu Santo para entender la riqueza de este pasaje y aplicarlo a nuestra vida. Abre nuestra mente y corazón para recibir tu verdad y que cada enseñanza nos acerque más a ti. Bendice a toda persona aquí presente y a sus familias y a nuestra comunidad de la fe, para que este tiempo sea fructífero y transformador. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 16 al 41, Pablo realiza un discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, el cual es uno de los más extensos registrado en el libro de Hechos. Este discurso representa un resumen magistral del Evangelio, conectando la historia de Israel con la obra redentora de Jesucristo. A través de su mensaje, Pablo busca demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel, al tiempo que invita a su audiencia a recibir este mensaje con fe. En este análisis examinaremos el contexto histórico y realizaremos una exégesis del texto y exploraremos palabra clave en el idioma original, aplicando sus enseñanzas a la vida cristiana actual. Versículo 16 al versículo 25. Hecho capítulo 13, versículos 16 hasta versículo 25. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Escúchenme, israelitas, y ustedes, los no judíos, temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él
hará todo lo que yo quiera. De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. La historia de Israel y la promesa del Mesías. Pablo comienza su discurso señalando la fidelidad de Dios hacia Israel, destacando cómo Él eligió a su pueblo, los liberó de Egipto, los sostuvo en el desierto y les dio la tierra prometida. En el término griego, exelecto, enfatiza a la soberanía divina en la elección del pueblo, mostrando que Dios los eligió no por mérito propio, sino por su gracia. Al mencionar a los jueces, el rey David y las promesas de un Salvador descendiente en el versículo 20 al 23, Pablo está subrayando la continuidad del plan de redención. La palabra esperma, utilizada para referirse al linaje de David, destaca la conexión directa con el cumplimiento mesiánico. Para la iglesia hoy en día, la historia de Israel nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que su plan es perfecto. Así como Israel fue escogido por gracia, la iglesia hoy debe reconocer que su llamado y misión depende de la fidelidad de Dios. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como pueblo de Dios y a vivir con una gratitud constante y comprometernos en su obra redentora. Además, esto nos impulsa a confiar en que aunque no comprendemos su propósito en ciertas etapas de la vida, su plan siempre se cumple para su gloria y para nuestro bien. En consecuencia, la iglesia debe mantenerse siempre unida, recordando que Dios siempre cumple lo que promete y que nuestra misión es ser luz en el mundo. Leamos el versículo 26 al 31. Hechos capítulo 13, versículos 26 hasta el versículo 31. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los no judíos, temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. La muerte y resurrección de Jesús, dirigiéndose a los descendientes de Abraham y a los temerosos de Dios, es decir, gentiles interesados en el judaísmo, Pablo proclama que el mensaje de salvación se ha cumplido en la persona de Jesucristo, en el versículo 26. Este versículo relata cómo los líderes de Jerusalén, ignorando las escrituras que leían cada sábado, condenaron a Jesús y lo crucificaron. La palabra aquí, anastasis, que significa resurrección, subraya la victoria de Dios sobre la muerte. Pablo testifica que Jesús resucitó y se apareció a muchos testigos, versículo 30 al 31, lo que valida su identidad como el Mesías prometido. Este evento central no solo confirma su divinidad, sino que asegura la esperanza de vida eterna para los creyentes. Amados hermanos y amigos en Cristo, la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe.
y debe ser el mensaje central en nuestra proclamación. Esto nos desafía a vivir con convicción, sabiendo que servimos a un Salvador vivo y a compartir este mensaje con valentía y con claridad. La Iglesia debe recordar que la resurrección no solo es un hecho histórico, sino que es también una realidad transformadora que nos llena de esperanza en medio de las dificultades. Al proclamar nosotros a Cristo resucitado, mostramos al mundo que en Él hay vida, propósito y resurrección. También esto nos anima a vivir con confianza en su poder, sabiendo que, así como Jesucristo venció la muerte, también Él nos capacita para superar los desafíos diarios. Leamos el versículo 32 al 37. Hecho capítulo 13, versículos 32 hasta el versículo 37. Nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2º Salmo, «Tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado». Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: «Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David». Por eso dice en otro pasaje: «No permitirás que tu santo sufra corrupción». En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Pablo conecta la resurrección de Jesús con la promesa hecha a los padres de Israel. Al citar el Salmo 2, versículo 7, Isaías 55:3 y el Salmo 16:10, esto demuestra que la resurrección no fue un evento inesperado, sino que estaba predicha en las Escrituras. La frase griega Hosios, traducida como santo o piadoso, destaca la naturaleza incorruptible de Jesús. Al contrastar a Jesús con David, cuyo cuerpo vio corrupción, Pablo subraya que Jesús es el cumplimiento perfecto de las promesas mesiánicas. Esto refuerza que Jesús es el Rey eterno que gobierna con justicia y santidad. Estimado amigo, la Iglesia debe encontrar consuelo y seguridad en el hecho de que todas las promesas de Dios siempre se cumplen en Jesucristo. Este conocimiento nos invita a confiar plenamente en Él y a vivir con esperanza, sabiendo que su reinado es eterno y justo. Esto implica que nuestra fe no se basa en suposiciones, sino en la certeza de un Salvador que cumple su palabra. Como iglesia debemos vivir con un sentido de misión, proclamando que en Cristo se encuentra la verdadera esperanza. Además, su fidelidad nos impulsa a ser fieles en nuestras relaciones, en nuestra adoración y en nuestro servicio, reflejando así su carácter santo. Leamos el versículo 38 al 41. Hecho capítulo 13, versículos 38 hasta el versículo 41. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la contara. Una invitación y advertencia de Pablo concluye su mensaje ofreciendo el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Versículo 38. El uso de la palabra griega aphesis, que significa remisión o liberación,
resalta el acto liberador de la gracia divina, declarando que la justicia, algo que la ley de Moisés no podía proporcionar, se encuentra realmente en Jesucristo. Versículo 39. Aquí encontramos la palabra griega dikaiosis. Esta palabra enfatiza el acto de ser declarado justo ante Dios, no por obras, sino por fe. Finalmente, Pablo cita a Habacuc 1:5 para advertir sobre la consecuencia de rechazar el mensaje de salvación, recordando que este llamado exige una respuesta inmediata. Estimado amigo y hermano, el poder y la justificación en Cristo son un regalo inmerecido que debe transformar nuestra manera de vivir. La iglesia está llamada a proclamar este mensaje de gracia, mientras advierte con amor sobre las implicaciones de rechazar el evangelio. Esto implica vivir como testigo de su amor, mostrando con nuestras palabras y acciones que en Cristo hay redención. La iglesia también debe estar alerta a no caer en la autosuficiencia, recordando que nuestra justicia viene de Dios y no de nuestras obras. Finalmente, este mensaje nos llama a extender el evangelio con urgencia, sabiendo que cada persona necesita experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. En fin, este pasaje nos desafía a valorar y proclamar la gracia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia, debemos recordar que la salvación es un regalo inmerecido que requiere una respuesta de fe y arrepentimiento. Esto nos motiva a ser embajadores de reconciliación, compartiendo con otros las buenas noticias del perdón y de vida eterna. También nos llama a reflexionar sobre la seriedad de las advertencias divinas, recordándonos que nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder transformador del evangelio. Vivamos entonces con gratitud, proclamando su gracia y advirtamos con amor sobre la consecuencia de rechazar su importante llamado. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la riqueza de tu palabra y por mostrarnos tu fidelidad y tu gracia en cada generación. Ayúdanos a vivir como embajadores de tu reino, proclamando con valentía el mensaje de salvación y mostrando con nuestras vidas que en Cristo hay esperanza y redención. Te pedimos que profundice nuestra fe, que transforme nuestros corazones y nos use para tu gloria. Que este estudio nos inspire a hacer luz en un mundo oscuro y a caminar siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte en nuestro canal, a darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos y regalarnos un me gusta para apoyarnos. Comparte este mensaje con otros para que más personas puedan conocer el amor de Dios y crecer en su palabra. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de la fe. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y nos vemos en el próximo episodio del libro de Hechos de los Apóstoles. Bye.